Record. Okay. Bien, pues nada, oficialmente bienvenidos todos a la cuarta temporada de esta serie de conversatorios que hemos llamado Repensando Venezuela. Así que en nombre de Irina Troconis y agradeciendo además al Departamento de Estudios Romances de la Universidad de Cornell y a la revista Trópico Absoluto, muchísimas gracias y les damos la bienvenida a todos. Para esta nueva temporada que hemos organizado un grupo un poco más corto que la última vez, porque al final tuvimos haciendo el balance, haciendo digamos, la revisión, nos dimos cuenta que quizás había sido una temporada un poco larga, así que esta vez tenemos una serie un poco más corta de 6 sesiones que terminan el 9 de diciembre. Comenzamos con Gianfranco y luego tendremos a Alejandro Castro, después Pepe López, la historiadora Olga González, Raquel Rivas, quien está por aquí hoy, y terminamos en diciembre, el 9 de diciembre, con Vicente Lecuna. Así que, bueno, gracias a todos. Les doy la palabra a Irina, mi compañera, antes de continuar. Gracias, Manuel. Igualmente, quiero darle la bienvenida a todos en nombre de los dos. Para los que no me conocen, mi nombre es Irina Troconis y soy profesora asistente de estudios latinoamericanos en la Universidad de Cornell. Y con Manuel llevamos en esto desde el 2020. El conversatorio surgió frente a la necesidad también de conectarnos un poco más, sobre todo los que trabajamos desde y sobre Venezuela en todas partes del mundo. Y bueno, gracias al apoyo de los que están aquí y de los participantes hemos logrado, Dream Team, hemos logrado que ya empecemos nuestra cuarta temporada y pues creo que no tenemos ganas de parar todavía. Entonces queremos agradecerles por eso. Una de las razones por las que empezó el conversatorio fue porque había un simposio que se había organizado presencial en Cornell en el 2020 y se nos cayó. Pero ahora volvemos de nuevo y por eso quiero aprovechar esta oportunidad para recordarles que la convocatoria para enviar propuestas para el simposio que se llevará a cabo en persona en Cornell en abril del 2023 sigue corriendo y tienen hasta el 1 de diciembre para enviarme a mí las propuestas. El tema de ese simposio va a ser la migración, el movimiento, el desplazamiento y el tránsito, tanto en el contexto actual de Venezuela como en Venezuela a lo largo de su historia. Y tengo la fortuna de que ahora los dos de nuestros keynote speakers van a estar aquí. Uno es Manuel y el otro es Gustavo Guerrero, y un colega del departamento que se llama Laurent Dubreuil, que va a hablar un poco desde una perspectiva diferente a la de nosotros. Y bueno, esperamos que los que puedan envíen sus propuestas y nos dará mucho gusto verlos el próximo año en persona. Y con eso ya le doy la palabra a Manuel para que presente a nuestro invitado. Sí, bien, gracias Irina y bueno, y gracias a todos por estar aquí. Gracias a Gianfranco además por el envío de su propuesta que vamos a conversar hoy. El título de la presentación de Gianfranco Selgas es Explorando el secreto de la tierra, culturas de la extracción en Venezuela, 1890-1980. Déjame silenciar aquí. Me permito presentar a Gianfranco antes de darle la palabra. Gianfranco es actualmente becario postdoctoral del British Academy en el University College London, originalmente licenciado por la Universidad Central de Venezuela en estudios de comunicación. Posteriormente recibió su doctorado recientemente en marzo de este año por la Universidad de Estocolmo, donde también fue investigador postdoctoral del Instituto Nórdico de Estudios Latinoamericanos. Su investigación actual se centra en las humanidades ambientales y energéticas con enfoque en la ecología cultural y política, el extractivismo y el consumo de energía en Latinoamérica y el Caribe, así como en las relaciones entre cultura, medio ambiente y política en la región desde el siglo XX y hasta el presente. Su trabajo se ha publicado en distintos journals, ha estado muy activo, es un joven investigador que, digamos, tiene una importante línea de investigación vinculada ahora a los estudios ambientales y a los estudios energéticos, unas líneas de investigación que están cobrando enorme auge a partir de, digamos, del último lustro y en la que el trabajo de Gianfranco, como vamos a ver, se está insertando ahora y sobre todo muy interesante la inserción que hace de los estudios de Venezuela y de América Latina. Entonces, bueno, sin más, le dejo la palabra a Gianfranco. Bienvenido a este grupo de investigación y a este grupo de encuentro de colegas, Jan.
recordamos la metodología a todos. Gianfranco va a hacer una presentación de aproximadamente 10 o un poco más de minutos y posteriormente abrimos los micrófonos para la conversación y el intercambio con él. Gracias y bienvenido. Bueno, gracias Manuel, gracias Irina y bueno, gracias a todos por conectarse. Micrófono, Jan. Tengo el micrófono, está abierto, ¿no? ¿Se escucha, no? Sí. Bueno, antes de comenzar solamente quería compartirles muy rápidamente una información de un workshop que estoy organizando y comparto pantalla simplemente para que vean. Es un workshop sobre energía, cultura y extracción de naturaleza en las Américas. Esto, bueno, si bien el workshop se va a realizar presencial, vamos a tener una serie de keynotes a los que se pueden registrar y los pueden seguir online. Entonces, bueno, yo voy a compartir en el chat ahora el enlace y pueden entrar y, bueno, simplemente registrarse si son temas que les interesan y que nada, creen que pueda, no sé, hacer parte de repente de alguna clase o algo que estén dando en sus respectivas universidades. Se lo dejo por aquí y pueden acceder y mirar todo. Bueno, nada, quería de nuevo, bueno, dar las gracias por invitarme, por permitirme de alguna manera inaugurar esta cuarta temporada de Repensando Venezuela. Es realmente nada, un placer, un honor y al mismo tiempo también es una oportunidad buenísima para mí para poder presentar el proyecto en público, algo que no había tenido la oportunidad de hacer, porque bueno, es un proyecto que acaba de comenzar, literal. No sé si tuvieron oportunidad de revisar el borrador que se circuló, pero bueno, es un proyecto que empezó el 1 de septiembre de este año, un proyecto financiado por la Academia Británica y que está, digamos, alojado aquí en el University College de Londres. Un proyecto que tendrá una duración de 3 años hasta el año 2025, el 1 de septiembre, y que, bueno, tendrá como objetivo, ¿no? Es, digamos, el producto final sería la publicación de un libro, que va a ser el libro del proyecto que estoy desarrollando, además de una exhibición digital que voy a tratar de curar con diferentes materiales que voy a ir recogiendo a lo largo de estos años, que son los materiales que harán parte del análisis, ¿no? Del libro como tal, y que serán esta idea de las culturas de la extracción en Venezuela. Va a ser una especie de museo virtual que por ahora es algo todavía que tengo que discutir con la gente aquí en la universidad, pero posiblemente se vaya a alojar acá en la universidad del University College de Londres. Así que, bueno, eso por un lado. Por otra parte, antes de entrar en la presentación, quería también explicar muy brevemente por qué tomé la decisión de hablar, de titular más bien esta presentación como Explorando el secreto de la Tierra, que si bien no es un título que aparezca de manera explícita en mi trabajo, sí lo toca de manera implícita, ¿no? Y quizás para los que están familiarizados con la obra de Enrique Bernardo Núñez, van a saber que esta idea del secreto de la Tierra es una metáfora muy presente en su trabajo, ¿no? En Unos al mapa de Venezuela, en Cubagua, y que para mí, en el modo en que lo leo, representa una ambivalencia, ¿no? Socioecológica, en el sentido de una relación entre el humano y el entorno, que yo creo que es importante, ¿no? Pero si bien en el trabajo de Núñez, esta idea, digamos, esta representación metafórica de aquello que se oculta en la Tierra, tiene un sentido, digamos, simbólico, lo que yo quiero hacer con mi proyecto es tratar de llevar esa idea, ¿no? A un sentido material, ¿no? Un sentido más ontológico, en el sentido de pensarlo de manera literal, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere cuando hablamos del secreto de la Tierra? ¿Qué hay sobre y debajo de la Tierra? Y cómo podemos entender y dialogar con ello de manera material. Entonces, el proyecto va a tratar de conectarse con eso. Y ahora, comparto pantalla nuevamente para mostrar solamente algunas imágenes, ¿no? que tienen que ver con el proyecto. El título original del proyecto, y disculpen que lo tenga en inglés, es que, bueno, como lo estoy trabajando acá, es la lengua en la que voy a escribir el libro, es Entangled Materialities, Cultures of Extraction and Regional Environments in Venezuela, 1890-1980.
Y lo que intenta hacer el proyecto básicamente es trazar una historia cultural y medioambiental de las zonas extractivas regionales de Venezuela entre los años 1890 y 1980, para tratar de revelar de alguna manera sus complejidades, sus potencialidades y sus provocaciones ontológicas, ¿no? Yo quiero hacer esto mirando una época, un periodo histórico que va a ser fundamental no solo para Venezuela, sino también a nivel internacional. Es un periodo muy interesante en el que vemos la manera en la cual se intensifican, ¿no?, las relaciones entre el entorno natural y los estados, ¿no?, a nivel de la explotación capital de la naturaleza, la mercantilización de la naturaleza. Y que Venezuela va a ser muy relevante porque va a ser el momento, ¿no?, de ese pasaje hacia, digamos, una industria petrolera que va a empezar a florecer en el país, que va a ser muy relevante para Venezuela, como todos sabemos, y que va a implicar no solamente la modernización, ¿no?, del Estado, sino que también va a implicar la formación, ¿no?, identitaria, política, económica, cultural, etcétera, de la nación. Ello ha hecho que, por supuesto, muchos de los estudios sobre Venezuela se centren en el petróleo, ¿no?, como, digamos, el gran agente transformador de Venezuela. Pero lo que yo quiero intentar hacer acá es mirar en paralelo a esa historia del petróleo, a esa emergencia del petróleo y de la industria petrolera que está ocurriendo con otras regiones extractivas de Venezuela, y con esto que quiero llamar culturas de la extracción. Con culturas de la extracción me estoy refiriendo primero en un sentido muy amplio a la idea de extractivismo, ¿no? O sea, no estoy pensando solamente reducido a nivel de extraer petróleo, por ejemplo, o minerales, que va a ser un caso importante en el proyecto, sino en un sentido más abarcador, más amplio, donde implique cualquier forma de captación de la naturaleza y mercantilización de la misma, ¿no?, para el aprovechamiento capital, ¿no? Entonces, por ello yo incluyo en el proyecto, y lo van a ver un poco más adelante, un proceso de entender el extractivismo como una gran actividad que incorpora la agricultura, la extracción de otro tipo de minerales, como la sal, por ejemplo, la pesca, la misma minería, ¿no? Entonces, bueno, el proyecto va a buscar esta forma de tratar de incorporar a la historia medioambiental venezolana estos elementos, y principalmente por el hecho de que son zonas que, y esto es una de las, digamos, de las especulaciones que tengo con el proyecto, que han quedado de alguna forma invisibilizadas, ¿no?, por el mismo discurso de la modernización petrolera. Invisibilizadas en el sentido de que no han tenido, no han pasado a representar, al menos no en el imaginario cultural, y esto es una de las cuestiones que quiero sacar a relucir con el proyecto, parte de ese discurso venezolano de una riqueza infinita, ¿no?, que se encuentra debajo de la tierra, en ese secreto de la tierra o del subsuelo como algo rico, ¿no? Entonces, bueno, mi investigación va a analizar cómo, al mirar estos espacios periféricos, estos ambientes regionales, estas otras culturas de la extracción, cómo también hay estos otros discursos que empiezan a canalizar también una idea de Venezuela como un país rico a nivel no solamente material, sino también discursivo. Voy a tomar, y de acá es una cuestión que me interesaría discutir con ustedes, ¿no? Pero quiero tomar un nivel doble de análisis. Me gustaría mirar no solamente productos culturales en un sentido netamente representacional o imaginario, sino que también me interesa mirar el sentido material, ¿no? O sea, me interesa mirar, por ejemplo, el rol que tuvieron ciertas infraestructuras, ¿no?, y el rol que tuvieron ciertos materiales en la configuración de esta cultura, ¿no? Bueno, voy pasando para no quedarme demasiado en este tema. Las preguntas de investigación del proyecto, un poco también esto me sirve a mí para ordenar las ideas al momento de estructurar el mismo libro, ¿no? Van a ser 3 preguntas. En primer lugar, cómo las producciones culturales y materiales, como les comentaba, de las de estos espacios regionales, que van a ser principalmente 2, lo que sería la región amazónica y de la Guyana en Venezuela, en el sur de Venezuela, donde me interesa mirar principalmente lo que fue toda la actividad minera, ¿no?, en estas zonas del país, y en la costa caribeña, ¿no?, principalmente estoy pensando en la parte, por ejemplo, de Margarita, ¿no?, a nivel de la pesca y de la extracción de perlas, y luego en la parte de la agricultura y de la sal también.
cómo las producciones culturales y materiales de la región, en estos lugares en específicos, articulan experiencias de transformación socioecológica en diálogo con los discursos de la modernidad y la extracción petrolera en el país, ¿no? O sea, cómo seguir ese discurrir de estas otras regiones extractivas al lado, ¿no? de la emergencia y del crecimiento de la industria petrolera en Venezuela, que termina de alguna forma dominando, ¿no? el discurso nacional. Por otro lado, ¿de qué manera, en la segunda pregunta, estas producciones culturales y materiales pueden ser entendidas como entangled materialities? Y este es un concepto que yo quiero desarrollar, es uno de los aspectos que quiero poner de relieve en el proyecto, precisamente para intentar no solamente contribuir a la producción académica e investigación sobre Venezuela, con una serie de trabajos muy importantes que ya todos conocemos, que no hace falta tampoco que los mencione, ¿no? Empezando con Coronil y terminando con trabajos más recientes sobre las relaciones entre, por ejemplo, la extracción de petróleo y la identidad de Venezuela, sino que me interesa mirar también esta idea de pensar en qué sentido, a partir de estas otras culturas de la extracción, también podemos pensar una forma de relacionalidad entre lo humano y lo no humano, ¿no? Entre la cultura y la naturaleza como materialidades que se entrelazan, ¿no? Ahora en la teoría, que menciono un poco de pasada también, le desarrollo un poco más, ¿no? O sea, cómo pienso este concepto de materialidades entrelazadas, digamos, traducirlo de una manera. Y la tercera pregunta sería de qué modo el enfoque analítico de las producciones culturales y materiales que voy a mirar y que voy a entender entonces como materialidades entrelazadas, puede postular una historia cultural y medioambiental complementaria en Venezuela. Digo complementaria para seguir, ¿no? De lado el discurrir de la historia petrolera en el país, ¿no? Y aquí me parece importante mencionar que las dos primeras preguntas, por ejemplo, van a ser parte, según lo estoy visualizando en este momento, ¿no? De el grueso, digamos, analítico del libro, ¿no? Mi idea, después de una introducción donde voy a avanzar algunos de los conceptos teóricos que voy a utilizar y también contextualizar toda la producción, digamos, intelectual sobre Venezuela en relación con la extracción de naturaleza, ¿no? y la formación de la nación y del Estado, me interesa tener luego estos dos grandes capítulos donde voy a integrar estas lecturas de las zonas extractivas en la zona caribeña y en la zona amazónica, ¿no? Y por último, la tercera pregunta, lo que haría es tratar entonces de condensarla en la parte, digamos, final del trabajo, de la conclusión, donde, bueno, intento situar la utilidad de pensar estas materialidades entrelazadas, ¿no? en Venezuela, para complementar la historia cultural y medioambiental que se ha enfocado principalmente en el petróleo, ¿no? Con ello entonces me marco unos 3 objetivos, también de manera un poco especulativa por ahora. En primer lugar, examinar cómo el corpus de trabajo y al final les muestro un poco los materiales con los que tengo pensado trabajar y lo que voy a hacer para digamos, primero pulir un poco lo que tengo y también filtrar, porque tengo una cantidad bastante exagerada de material que obviamente no va a poder entrar todo en el trabajo. Examinar entonces cómo ese corpus tiene una relación material y estética con la extracción de recursos naturales, ¿no? A esto me referí un poco al principio, con no solamente mirar la cuestión representacional, imaginaria, digamos, de ciertos productos, sino mirar también su relación material, en el sentido de que esta cultura también hace parte, ¿no? de la misma historia del extractivismo, ¿no? No disociarlos, no pensarlo solo en un sentido simbólico, sino también en un sentido material, de afectación material. En segundo lugar, iluminar otra forma de entender las relaciones entre cultura y naturaleza, entre lo humano y lo no humano. Esto va a estar relacionado con el marco, digamos, conceptual y teórico del trabajo, que como Manuel comentaba en la introducción, es un trabajo que se ubica empíricamente en lo que serían las humanidades ambientales, ¿no? Y las humanidades energéticas, descrito de manera muy general, sería un paradigma en el que se está interpretando de una manera interdisciplinar, transdisciplinar, las relaciones entre la humanidad y la naturaleza, ¿no? Como algo que está entrelazado, que está relacionado. Con ese, digamos, lente teórico,
me interesa tratar de leer y analizar esto que comento, estos materiales, de una manera, por decirlo así, alternativa a lo que se ha venido haciendo en las lecturas, por ejemplo, culturales e históricas de Venezuela. Y por último, reimaginar o repensar, para utilizar también un poco el título del conversatorio, repensar la historia, ¿no?, medioambiental y cultural de Venezuela, pensando en los puntos ciegos discursivos del territorio nacional, tal como se representan en el canon de la cultura y la política venezolana. Con esos puntos ciegos discursivos me interesa entonces, como digo, incorporar estas regiones que de alguna manera han quedado invisibilizadas o en muchos casos han quedado relegadas a un segundo plano precisamente por la relevancia que ha tenido el petróleo para construir la historia de Venezuela. Un punto importante es que, no por ello quiero decir que digamos, estas regiones y estas culturas de la extracción están disociadas de la historia y de la cultura petrolera. En muchos sentidos, buena parte de estas culturas de la extracción están potenciadas precisamente por el dinero que entra a través del petróleo. Pero lo que quiero hacer es mostrar esa suerte de dualidad que hay allí, ¿no? A pesar de que en muchos casos, por ejemplo, la actividad minera en Venezuela tuvo un importante impulso en los años 50 y en adelante, gracias precisamente al beneficio del dinero del petróleo, también postula otra historia, ¿no?, alrededor de esta. A nivel de conceptos y teorías, para pensar esta idea de las materialidades entrelazadas, como les comentaba, me valgo una serie de herramientas, principalmente porque me interesa tratar de dejar muy claro qué entiendo por este entrelazamiento y por la materialidad, ¿no? Ahí creo que, de nuevo, los conceptos dentro de las humanidades ambientales y energéticas, precisamente ese contrapunteo que hay entre los nuevos materialismos, ¿no?, que interpretan, por ejemplo, nociones sobre la materialidad como actantes, ¿no?, los objetos como actantes que tienen una influencia sobre sujetos y otros objetos, ¿no?, sin necesidad de estar directamente mediados, ¿no?, por un sujeto humano. Creo que son importantes, y lo mismo digo, ese contrapunteo que se hace con el materialismo histórico en el sentido de la importancia de entender las relaciones materiales, ¿no?, con la cuestión económica y política. Y por otro lado, un concepto que es muy relevante para mi trabajo es la idea de la ecología mundo, ¿no?, de Jason Moore, que permite, digamos, articular en el sentido que busco con este trabajo, cómo las relaciones humanas con el medio ambiente están absolutamente integradas precisamente por las dinámicas de la explotación, ¿no?, capitalista que implica esta forma de entrelazamiento. No podemos leer, según la posición de la ecología mundo, estas dos instancias como dos instancias disociadas, sino que tienen que estar asociadas para que podamos entender el devenir, por ejemplo, histórico del capitalismo y de la situación socioecológica, ¿no? Por otro lado, es obviamente fundamental para el trabajo, ¿no?, partir de una base, digamos, conceptual y también un estado de la cuestión que ya ha sido trabajado muy al detalle por los estudios culturales e históricos venezolanos. Acá, bueno, no digo... ¿Aló? Irina, Ya lo silenciar. hice, ya le puse yo el mío. Listo. No, me refería que con los estudios culturales e históricos venezolanos era importante, bueno, voy a decir algo que ya todo el mundo obviamente conoce, pero traer, por ejemplo, a colación los trabajos de Coronil, Tinker Salas, ¿no?, y todo lo que se está haciendo más reciente en el campo de las humanidades ambientales, pensando en los trabajos de Barrios, de Acosta, ¿no?, de Néstor Moncada, mismo Manuel, en fin, hay un componente importante que se está sumando ahora a integrar la noción de los estudios culturales históricos venezolanos con las humanidades ambientales, que para mi trabajo va a ser fundamental incorporar para tratar de situar esta noción del entangled materialities en una contribución al campo, ¿no? Otro aspecto que es importante para mí teóricamente es traer a la discusión del proyecto lo que son los estudios materiales y mediales, ¿no? Sobre todo nociones que tienen que ver con la idea de geología de medios, con ideas también de las nociones en las que se trata de traer a la discusión de la cultura, por ejemplo, su relación
intrínseca con la misma extracción de minerales, por ejemplo, de ciertos materiales, por ejemplo, la historia de la fotografía, como un proceso que ha estado marcado, ¿no? por la misma historia de la minería y por toda la incorporación de estos componentes. Así que esto va a ser también muy importante para el proyecto, ¿no? Principalmente porque amplían, ¿no? las teorías y los métodos mediante un análisis de texto, imágenes y materialidades del lado con formaciones geológicas, minerales y la misma energía, ¿no? Y por último, un aspecto que creo que es muy importante también para el trabajo, precisamente porque está buscando también ser una contribución a su manera a los estudios de la historia medioambiental latinoamericana, es por supuesto traer a colación la misma ecología política, la historia medioambiental enfocada en América Latina y a nivel global, ¿no? Y ahí, bueno, hay una serie de trabajos que también puedo citar, pero que me importan traer a colación precisamente porque van más allá de la historia medioambiental como una historia de nuevo disociada, ¿no? De los procesos humanos, o simplemente de pensar la naturaleza como un paisaje y la entiende de una manera mucho más integrada, de una manera mucho más marcada como un actante, ¿no? Bueno, creo que estoy un poco ya también sobre el tiempo, así que para ir redondeando, la determinación del corpus de trabajo y lo que voy a utilizar en este proyecto, aquí, bueno, ya han visto un par de fotos que he ido mostrando, sobre todo en la primera diapositiva y ahora, además de productos culturales como fotografía y cine, también quiero mirar textos y quiero mirar también cuestiones de infraestructura. Para ello quiero hacer un trabajo de archivo en unos centros en específico. Parte del proyecto implica realizar esta actividad, por lo tanto hay una parte de la financiación que está ubicada en poder hacer este tipo de trabajos, así que en una primera instancia, que es lo que estoy haciendo ahora aquí en Londres, ya estoy pautando unas visitas a la Biblioteca Británica y en particular al Centro ECLES de Estudios Americanos, donde hay una colección bastante importante sobre América Latina y en concreto, que es algo que me interesa para el proyecto, sobre las relaciones que tuvo América Latina con Gran Bretaña y los Estados Unidos. ¿Y por qué destacar esto? Es precisamente por el rol que tuvieron Gran Bretaña en una primera instancia entre el siglo XIX y principios del XX, ¿no? Esta imagen del imperio informal y su rol como agente, digamos, no solamente a nivel de colonización, pero en el sentido de la introducción, por ejemplo, de industrias extractivas y de tecnología para el procesamiento de la naturaleza, ¿no? Esto me parece interesante revisar qué documentos hay al respecto y cómo puedo historizar, digamos, esa relación de Gran Bretaña, Estados Unidos con Venezuela en estos entornos regionales que comento. Y por supuesto ver si hay algún material en un sentido más de documentación, ¿no? Sean textos, pero también fotografías o hasta documentos audiovisuales que registren, ¿no? Esa actividad en Venezuela y que me permitan un poco poder expandir, digamos, ¿no? El campo incorporando estos espacios regionales y estas culturas de la extracción. La segunda etapa del proyecto, que en principio, bueno, segunda etapa del proyecto no, pero segunda etapa de documentación, por así decirlo, que se va a hacer en Venezuela y que espero, si todo sale bien aquí con la universidad, hacerlo el próximo año, en la primavera, va a implicar visitar la Biblioteca Nacional de Venezuela, como decía en el documento que se circuló, en el borrador. El plan es, de nuevo, mirar también estos documentos que pueda que vayan acá en Londres, consultarlos allá en Venezuela, y hacer lo propio también en la Fundación John Bolton, la Fundación Bigot, el Archivo de Fotografía Urbana, y de ser posible, aunque esto sé que es bastante complejo y complicado por el momento, en la Corporación Venezolana de Guayana, lo cual sería realmente muy interesante. Bueno, y termino, espero no haberme pasado el tiempo, solamente mostrándoles algunos de los materiales que estoy acumulando, por así decirlo, para tratar de analizar estas culturas de la extracción, ¿no? Y mirar lo que intento buscar con Entangled Materialities. El libro de fotografía, por ejemplo, de Alfredo Bolton, La Margarita, ¿no? Que hace un recorrido muy interesante sobre el desarrollo, digamos, de la isla desde los años 50 hasta los 80, ¿no? Es
volumen de fotografías que se publica en 2 momentos y trae, trae una serie de imágenes muy interesantes al respecto de esto en Margarita, ¿no? Esto sería, por supuesto, en la sección sobre la región de la costa caribeña. El archiconocido documental de Margot Benacerraf, Araya, ¿no? Está también el proceso de la extracción de sal y además de eso una transición, ¿no? entre lo que fue una extracción más artesanal, ¿no? Y es lo que el documental hace este trazado, digamos, histórico, ese momento en el que hay el pasaje entre la extracción de sal en un sentido mucho más artesanal, ¿no? Que está más anclada digamos, en una cuestión tradicional y que de alguna manera también representa un simbolismo muy interesante del mismo cambio, ¿no? De Venezuela, donde pasa de esta cultura extractiva mucho más artesanal a una más tecnificada, que es lo que ocurre al final del documental, cuando se hacen estas tomas de la entrada, digamos, de la maquinaria pesada, del explosivo, ¿no? y de la transformación de la península, y de la misma transformación del proceso de extracción de sal, ¿no? Jan, te tengo que lamentablemente dar un toque por el tiempo. Creo que si Perdón, abrimos sí. la sesión a las preguntas y respuestas vas a poder seguir conversando y Claro que mostrándonos sí, sí, seguro. material. Pero Seguro que sí. si quieres concluir en cualquier caso. Sí. Bueno, sí, simplemente era eso. Ahí voy simplemente pasando imágenes para que miren muy rápido. Pero bueno, sí, esta es la idea, ¿no? En general. Y bueno, nada, simplemente estoy con muchas ganas de escuchar comentarios y ideas. Como digo, el proyecto todavía está en un proceso inicial, así que nada, estoy muy interesado en escuchar qué tienen que decir. Bueno, muchas gracias por la atención y perdón por llevarme el tiempo. Vale. Muchísimas gracias, Gianfranco, por presentarnos este interesantísimo proyecto. Bueno, estoy seguro que va a abrir nuevas perspectivas a lo que, como tú has planteado y hemos conversado en otro momento, también es digamos, el petrocentrismo que ha dominado un poco los estudios venezolanos. Y creo que hay un giro aquí interesante en tu trabajo que seguramente vamos a conversar ahora. Quiero comentar, están abiertas ahora, pueden levantar la mano utilizando la herramienta de Zoom o pueden hacer sus preguntas también, dejarlas en el chat. Lo que sí les pediría a quienes van a intervenir, intentar ser concisos para poder aprovechar el tiempo. Muchísimas gracias. Comenzamos entonces con Juan Pablo por orden de llegada. Luego Irina y después Raquel. Muchísimas gracias Manuel y Irina a todos y gracias Gianfranco por esa presentación, un proyecto de verdad fascinante. Son básicamente 2 cosas que medio pregunta, comentario, sugerencia. Este concepto de entangled materialities me parece un poco, digamos así, un poco como críptico, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pueden sacar de allí. En primer lugar, veo que hablas de la cuestión de la red, de cosas que me suenan a Actor Network Theory. Por otra parte, hablas de los nuevos materialismos. Y eso me lleva a su vez mencionas el libro de Bennett en tu texto, también me lleva a pensar en esta otra cosa que está o estuvo de moda del OOO, de Object Oriented Ontology, pero fíjate que esas dos son cosas que están como implícitas en todo lo que tú has dicho, pero que son cosas que son muy diferentes, porque por ejemplo, algunos de los nuevos materialismos lo que pretenden es justamente contestar y criticar el concepto de red y entrelazamiento y dicen que más bien que el objeto es algo que se retira y que mantiene su secreto, ¿no? Eso es primero una cosa, que ahí hay como que vi varias veces que tal vez conviene precisar. Y luego, lo otro es que el concepto de entanglement, y tú ahí mencionas el libro de Karen Barra eso viene de o inmediatamente remite a la cuestión a la mecánica cuántica. Y lo clave en el concepto de entanglement, y que no lo veo y que yo no sé
es algo que tal vez te puede servir para pensar, es el concepto de no localidad. Es decir, que dos entidades que están a una distancia, digamos, arbitraria, de alguna manera están entrelazadas, sin estar en un mismo lugar, ni estar, digamos, en mediación una respecto a la otra. Eso es una cosa de la física subatómica que nadie entiende realmente, pero a lo que voy es que la cuestión de la no localidad es algo que es clave en el concepto de entanglement, tal como se utiliza en la mecánica cuántica, y si vas a utilizar en tu modelo el concepto de entanglement, tienes que, de alguna manera, you have to address that somehow. Eso era todo. Gracias, Juan Pablo. Jan, tienes la palabra y recuerda que luego hay otras personas que vamos a seguir conversando. Por supuesto. No, gracias, Juan Pablo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Esta es una de las, lo que bueno, comenté, creo que lo lancé un poco así en el borrador, es que en esta primera etapa también lo que voy a hacer es, por supuesto, hacer una limpieza a nivel de la teoría, ¿no? Principalmente porque parte del proyecto y de lo que fue la gestación del proyecto salió de lo que había desarrollado en mi tesis doctoral, donde había trabajado con los nuevos materialismos de Bennett, concretamente, ¿no? Y la otra parte del mismo proyecto había venido de este artículo que debería salir en breve, supuestamente, donde desarrollaba también este idea del entanglement. Y claro, venía de Barat. Y soy consciente de que hay una contradicción ahí, sobre todo, y esto que mencionas de la no localidad es fundamental, porque también una de las cuestiones que estoy tratando de mostrar acá es también la localidad, ¿no? Justamente de estas culturas de la extracción, ¿no? Entonces sí, ahí de hecho yo lo que quería hacer era, y esto no está, al menos no explícito en el borrador, es traer más bien la noción de materialidades y el entrelazamiento a través de Jason Moore y la idea de materialidades a través de Bennett y Joyce, que hacen una lectura mucho más material, digamos, de ese concepto, ¿no? Así que no, totalmente de acuerdo contigo y muchísimas gracias por apuntar eso. Creo que es fundamental, totalmente. Sí, lo voy a seguir trabajando, por supuesto. Gracias. Irina. Bueno, primero gracias, Gianfranco, por compartir un proyecto, sobre todo en este nivel, que es al comienzo. Yo creo que siempre es chévere poder conversar con alguien que está empezando a pensar estas ideas y que podemos ver que obviamente el proyecto va a evolucionar y a cambiar a medida que tú hagas tu investigación. Así que te agradezco eso, porque yo creo que eso también requiere una cierta valentía y pues creo que lo aprecio mucho. Mis dos comentarios más bien tenían un poco que ver con Juan Pablo y creo que Juan Pablo ya lo puso mejor que yo. Pero creo algo que me llamó mucho la atención cuando leí tu propuesta es que creo que es una oportunidad bastante única de generar una teorización sobre estas culturas extractivistas desde Latinoamérica y específicamente desde Venezuela. O sea, creo que el marco teórico que tú propones me parece poderoso y al igual que Juan Pablo, creo que obviamente hay espacio para un poco de limpieza, pero me sigo preguntando cómo podemos pensar en estas teorías exclusivamente desde las regiones que tú estás planteando. Específicamente porque Entangled Materialities creo que es un concepto que en su amplitud, ¿no? Nos permite pensar, bueno, ¿cómo vamos a pensar en estas materialidades cuando estamos hablando por un lado del océano y por otro lado de la tierra, por un lado de la perla y por otro lado de las minas? O sea, son materiales muy diversos y creo que pensando incluso desde los nuevos materialismos, creo que actúan en el término de Bennett de maneras muy diferentes. Entonces yo creo que sería importante abrir un espacio para que el material mismo te dé a ti el vocabulario teórico desde el cual reconstruir el término de tangled temporalities, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que como el proyecto cubre casi 100 años de historia de Venezuela, algo que a mí me queda un poco la pregunta, que no tienes que resolver ahorita, pero me cuesta un poco creer que el concepto y las mismas prácticas permanezcan de la misma manera a lo largo de un siglo de historia. Sobre todo porque tienes como una contranarrativa el desarrollo de la industria petrolera. Entonces, a mí me interesaría saber, en una lectura final del proyecto, cómo esto, o sea, qué transformaciones ha habido, sobre todo porque son regiones so-called periféricas.
Entonces, ¿en qué medida incluso los propios cambios en la política y los cambios sociales y económicos del país se reflejan o no en áreas que pues técnicamente han sido más invisibilizadas, en tanto no son la centralidad de Caracas o incluso Maracaibo, ¿no? Entonces, creo que más que una pregunta es como una recomendación quizás de dejar un espacio para las complejidades que vienen tanto de los materiales como de las regiones, como del momento histórico, de modo que tú puedas hacer una contribución teórica que no sea simplemente tener estos contextos y ponérselos a Venezuela, sino que desde la propia Venezuela surja una intervención crítica en este debate. Eso es todo. No, genial, Irina, 1.000.000. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esto también es una cuestión de asumir también ese riesgo de pensar un poco más allá, ¿no? De lo que da la teoría. Estoy totalmente de acuerdo y me encanta. O sea, la idea creo que es algo que sí, que creo que también va, por supuesto, a ir apareciendo en el momento en el que entonces empieza a entrar con los materiales, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que sí fue algo que se da a entender en el borrador. No es lo que tengo en mente, sí, obviamente es una cuestión, lo que comentas ahora, el segundo comentario. Sí, por eso también quiero hacer el trabajo de archivo, precisamente para ir un poco rastreando al mismo tiempo esos cambios, ¿no? O sea, esas transformaciones que por supuesto van a variar en muchos sentidos, ¿no? Y así que, sí, de nuevo, 1.000.000 de gracias. Totalmente. Raquel. Sí, ¿Para qué? hola a todos. Gracias, Gianfranco. Tu proyecto se ve muy, muy interesante y estoy de acuerdo con Irina que se requiere como mucha determinación, además de valentía, presentar algo que todavía está en proceso de ser pensado. Pero lo que quería preguntarte tiene mucho que ver con la segunda parte de la pregunta de Irina y tiene que ver, por supuesto, con las etapas, con las distintas maneras de abordar en términos temporales este gran siglo con el que estás tratando de trabajar. No se trata solamente digamos, de ser puntilloso con la cuestión de las etapas, sino también de pensar en términos de función, porque hay un componente cultural importante en tu trabajo y la idea de cuál es la función de la institución cultural en general, pero también de distintos partes que componen esa institución a lo largo del siglo, porque estamos hablando de funciones distintas de la cultura en determinados momentos. Por decirlo así de una manera lo primero que se me viene a la cabeza, no es lo mismo la función de la cultura, como decía Irina hace un momento, en un sistema democrático que en un sistema dictatorial, pero no es solamente un asunto de participación, sino también es un problema de para qué se usa la cultura en determinados momentos. Y al ver tus ejemplos, por ejemplo, el documental que mostraste, las fotogramas que mostraste del documental de McGovern and Serraf, inmediatamente se me vino a la cabeza la pregunta de cuál era la función de ese documental en ese momento y cuál es la función después de otro tipo de materiales culturales en otro momento histórico. Entonces me parece que allí hay una serie de preguntas que habría que hacerse con respecto al funcionamiento, no solo del campo político, sino del campo cultural, para usar tu expresión o la expresión que estamos usando, entrelazado con el campo cultural y el campo político. Es decir, ahí hay un problema no solo de etapas, sino de funcionamiento, que creo que es interesante y necesario abordar. Gracias, Gracias. Raquel. Y qué bueno verte. Sí, no, totalmente de acuerdo. Creo que eso es otro aspecto que traté ahora de mencionar un poco de pasada, esa función también de documentar y para quién documentar, ¿no? O sea, que hacen esto, totalmente de acuerdo. Hay justamente, por ejemplo, la primera fotografía, la que salía digamos, en la portada de la presentación de Crane, ¿no? Que era un fotógrafo estadounidense bueno, que va a Venezuela en el 50 por la revista Life, ¿no? Y hacen esta suerte de fotos no sé, también cuál es la función de justamente tomar hacer esas fotografías de esos lugares. Además ese es el momento que la Orinoco Mining Company está operando en Venezuela, ¿no? O sea, por lo tanto, hay también un elemento allí de la misma promoción de la industria extractiva extranjera. En fin, hay esa función de la cultura articulada con ciertos fines, es totalmente algo que
que quiero que se refleje en el proyecto y que se vea. Y el otro punto que me parece fundamental que mencionaste al respecto de, claro, no es lo mismo hacer cultura, por ejemplo, durante Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez que hacerla durante Carlos Andrés Pérez, ¿no? Etc. Entonces, claro, hay allí unos diferentes movimientos que también creo que son importantes. Una cosa que quizás no mencioné es que, claro, el proyecto quizás va a ser el libro, ¿no? Como lo estoy pensando ahora, va como a fluctuar un poco, ¿no? En la temporalidad, digamos, ¿no? O sea, va a entrar, digamos, en ciertos años en particular, basado en más que todos los materiales y quizás hay esas pequeñas disrupciones de periodos, pero yo lo encuentro interesante, pero sí, al mismo tiempo es fundamental eso que comentas. Así que gracias también por esos apuntes. Bien, antes de dar la palabra, de leer la pregunta de Sonia y de dar la palabra a Lirio, quería yo aprovechar mi rol de moderador y colarme aquí. Jan, aunque yo conozco y hemos hablado un poco del proyecto, quería aprovechar el momento para plantearte un par de cosas en términos también metodológicos. Bueno, ya Irina y Juan Pablo avanzaron en el tema teórico, del acercamiento teórico, que sé que es algo que vas a ir puliendo y desarrollando en estos próximos 3 años, pero yo tenía también en términos teóricos, pero desde lo que es el acercamiento a lo que entiendes por cultura de la extracción y por el hecho de lo cultural y de los productos culturales que piensas trabajar. Entonces me preguntaba, porque mencionaste a Enrique Bernardo Núñez, el tema, bueno, que conjuga varios elementos del extractivismo, perlas, petróleo, hace un poco esa conexión. Pero también tienes salinas, tienes acero, es decir, hay como varias dimensiones del extractivismo que van ampliando y complejizando aún más, digamos, tu investigación. Y entonces ahí era donde yo iba, porque por momentos cuando vemos parte de lo que leíamos en tu trabajo, hablabas de sociología de la cultura, es decir, como de constelaciones de lo cultural. Entonces yo me preguntaba, bueno, estamos hablando aquí de representaciones, a partir de, por ejemplo, la película Araya o las fotografías de Alfredo Bulton, o estamos hablando de constelaciones socioculturales, de qué se articula allí, o ambas cosas. Es decir, la idea del acercamiento, digamos, de la teoría del extractivismo y de las nuevas materialidades y de las petroculturas, etcétera, a mí me queda, a pesar de lo complejo y que es un espacio en el que todavía estás escarbando, más o menos me orienta hacia dónde vas. Pero no me queda del todo claro es qué es el elemento de lo cultural que vas a intentar dibujar o a partir de lo cual vas a intentar dibujar y utilizar con esa teoría. Y lo otro, rápidamente, es también el periodo de tiempo, que lo veo bastante grande, aunque sé que ya tú eres bueno, ya tienes experiencia investigativa. Me imagino, más me preguntaba cuáles eran esos cortes de los que hablabas ahora, un poco para abarcar ese siglo completo y por qué comenzar en el 890, en 1890 y por qué terminar en 1980, eran, digamos, preguntas concretas. Gracias, Manuel. Bueno, empiezo por el final. Sí, originalmente el proyecto, de hecho, era de 1890 al 60, pero en los últimos meses, mirando diferentes, bueno, materiales y cosas que estoy revisando, me parecía interesante ampliarlo hasta el 80 para cortar con el momento de la crisis, ¿no? O sea, también la crisis latinoamericana, etcétera, hacer como un quiebre allí interesante, ¿no? Y tampoco no restringirme demasiado. Por ejemplo, si lo cortaban en los años 70, también está un poco, bueno, la crisis internacional del petróleo del 73, en fin, no quería tampoco regirme demasiado por el marco temporal que domina el petróleo, aunque obviamente el siglo XX es el siglo petrolero, ¿no? Con todo y eso, bueno, quería parar en el 80 por esa razón y empezar en 1890 porque yo sé que aquí estoy un poco cortando, digamos, las esquinas de alguna forma, pero es como el momento, luego de Guzmán Blanco, ¿no? Ese primer intento de modernizar, ¿no? O sea, de empezar a darle cierto orden a Venezuela. Me parecía interesante arrancar desde allí, desde 1890, ¿no? O sea, está Rojas Paul y luego empieza a llegar luego Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, es decir, hay una especie de movimiento hacia, ¿no? el intento de ordenar Venezuela, ¿no? Y ese intento también viene un poco marcado precisamente por la ordenación, digamos, económica, ¿no? O sea, primero con la cuestión de la agricultura del café, y hay un ensayo
muy interesante que quiero incorporar allí, que es de Aristides Rojas, ¿no? Sobre un texto que se llama De cómo el vegetal venció a las familias de Caracas, ¿no? Un texto bastante interesante, muy curioso y que además, bueno, calza muy, muy bien con el tema, ¿no? Del proyecto, no podía dejarlo por fuera. Y que se publica en 1895 y bueno, hace un poco también esa especie de trazado de cómo empieza a evolucionar sobre todo la región, Saltos Mirandinos, etcétera, con el tema del café. Bueno, no me voy a meter mucho en el tema, pero eso. Por otro lado, la primera pregunta que es muy importante, sí, o sea, yo estoy interesado en tratar de rescatar, con productos culturales me refiero precisamente a todo lo que tiene que ver con fotografía o lo audiovisual, o los mismos textos, ¿no? A la hora de tratar de documentar, ¿no? Esa cultura de la extracción no tiene que ser necesariamente algo ficcional, ¿no? Como si fuera una petroficción o algo por el estilo, pero sí algo que tenga que ver con un intento de documentar, una forma de hacer, indexar, ¿no? Esa cultura extractiva. Como digo, esto es una cuestión que tengo que limpiar bastante para que no se me vaya por diferentes lugares. Es algo que estoy mirando, bueno, que tengo que empezar a mirar en realidad, pero bueno, un poco en esa línea, ¿no? Sí, y bueno, gracias, por supuesto, como siempre. Gracias a ti, Jan. Hay una pregunta de Sonia antes de Alirio Fernández. ¿Qué estatuto ontológico tendría un, entre comillas, recorte de la naturaleza que puede funcionar como, también entre comillas, lugar de memoria, como sujeto de derecho? ¿Qué conexiones parciales se abren entre artistas, ambientalistas y poblaciones indígenas? Pienso en el antropoceno. Hay distintas concepciones de materialidad en los distintos grupos. ¿Qué vínculos problemáticos o productivos se pueden establecer? Bueno, gracias, Sonia. Sí, creo que son preguntas, bueno, bastante interesantes y súper pertinentes e importantes. Creo que tengo que sentarme a pensarlo con más detalle, si te soy sincero, o sea, para responderlas concretamente. Una cuestión que me parece muy interesante y que no sé si voy a lograr, digamos, traer en el proyecto, es mirar esas conexiones parciales, porque eso es un tema que a mí me parece muy interesante. Tratar de indagar en ello y sacarlo, ¿no? A relucir, o sea, sobre todo con el tema, si estamos hablando, por supuesto, de la región amazónica, ¿no? O sea, el tema indígena ahí es, por supuesto, muy importante. Y la misma reacción, ya no solamente de un arte, digamos, por el arte, sino un arte más activista también. Sería muy interesante poder mirar si eso acaso era una posibilidad real en ese momento. Seguramente puede que la haya, pero es una cuestión que tengo que mirar con detalle. De hecho, copié tu pregunta y la guardé porque me parece que es una cuestión que quiero revisitar. Y distintas concepciones de material en los distintos grupos, sí, creo que es un poco lo que ya venía diciendo Guerrerina, ¿no? Raquel, Manuel, en fin, o sea, un poco, claro, tratar de entender, también sacar a relucir estos diferentes niveles y grados, ¿no? Creo que también un poco lo que decía Juan, ¿no? O sea, también las diferentes formas de entender ese entanglement de la materialidad implica, por supuesto, reconocer que estamos hablando de diferentes niveles y que cada uno pertenece, digamos, a un nicho particular, ya no solamente en su sentido material, sino también económico, ¿no? O sea, etcétera. Hay distintos niveles ahí que son importantes destacar. Pero sí, te lo agradezco mucho. O sea, creo que de verdad son preguntas para seguir pensando, como las de todos, por supuesto. No olvides de copiar también el comentario que está debajo de las preguntas. Sí, lo voy a copiar. Estoy mirando que lo estoy agarrando. Gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Bien, Alirio Fernández tiene la palabra. Sí, bueno, saludos. Gracias por el espacio. Hola, Gianfranco. Gracias por la presentación. Yo quería saber, si yo entiendo cómo nació este proyecto de investigación, el asunto de la beca postdoctoral, pero ¿has podido ver o establecer una especie de diálogo desde allá como investigador con la realidad venezolana, instituciones o los archivos? Sé que los archivos, bueno, son fuentes de esta información que sirve de referencia, pero tú hablaste mucho de llevar esto más allá de lo simbólico a lo material, a lo concreto, más allá de las representaciones, porque casualmente yo estoy cursando una materia
en la maestría, que es petroficción. Y hemos visto que hay como, es ultra novísimo el asunto del lactante, de los ensamblajes, ¿sabes? Del agenciamiento. Y hablando de petróleo, que es el gran rey de los minerales aquí. Entonces, cuando piensas en los otros, lo ves más lejano. ¿Has podido calibrar o saber si aquí quiénes o algunas instituciones, cómo está ese diálogo que establecerías, más allá de tu investigación, pues que tiene una línea y es la tuya, y que me parece magnífico que hayas tomado los enfoques que tomaste, bien sea de Bennett, Rivera Garza, que estaba proponiendo por ahí también una línea interesante, viene un libro nuevo de ella. Entonces quería saber cómo, si has tenido tiempo de hacer eso, porque saber cómo está de este lado la cosa, ¿no? Cómo los venezolanos y cómo las instituciones lo están haciendo. Su modo de enfrentarse a este asunto de las culturas de la extracción. Además es un periodo que es importante, 1890, pensarlo así, a los 80 por lo menos, en términos de petróleo, en términos de lo que significó el viraje de la producción en el país, pues está más, yo lo veo más que justificado, ¿no? Eso. Gracias, Lirio. Y bueno, qué bueno, nada, conocerte también aquí en pantalla. Sí, no, yo había hablado un poco con Juan Cristóbal Castro, o sea, hablando un poco, digamos, saliéndonos ahora del proyecto y pensando en términos de cómo han llegado, han entrado estas teorías y estos conceptos, ¿no? De lo que son las humanidades ambientales y energéticas, sobre todo en la academia venezolana. Y bueno, yo, o sea, yo tengo bastantes años fuera de Venezuela, ¿no? O sea, el contacto, lamentablemente, más allá de tener contacto con colegas y amigos, entre los que hay muchos acá presentes, obviamente, es un poco reducido, ¿no? O sea, para saber hasta qué punto hay una entrada de eso. Pero lo que hablaba con Juan Cristóbal era que un poco se echaba en falta, ¿no? O sea, este tipo bueno, de forma de pensar y de leer, ¿no? También ciertos productos culturales y cómo interpretarlos al lado bueno, de teorías que permiten, bueno, avanzar más allá simplemente de leer lo representacional, etcétera, ¿no? La verdad que no he tenido chance. Un poco mi idea también es aprovechar las ventajas que me da este proyecto de poder viajar a Venezuela para hacer este tipo de trabajo de archivo. Es, por supuesto, tratar de reconectar con colegas allá, de ser posible, para, bueno, por supuesto, mirar, ¿no? O sea, dónde estamos, ¿no? O sea, con estas cuestiones. Creo que eso sería algo muy interesante, que, por cierto, si quieres conversar, luego lo conversamos. Creo que es algo bueno, que hace parte también, ¿no? No solamente de la circulación a nivel académico, sino también de los intereses que hay. Pero bueno, no sé si exactamente respondo a la pregunta, pero bueno, en fin, un poco por ahí, ¿no? Diría yo. Quizás yo podría complementar Sí, y también gracias. Sí. la idea del diálogo y del conversatorio. Bueno, quienes hemos estado trabajando el tema por el lado del petróleo, nos encontramos con que pues a todo lo largo del siglo XX, sobre todo desde la literatura y después desde la economía política, hubo una problematización y una profunda y profusa tematización del tema petrolero, ¿no? De la aparición del petróleo como industria y de cómo esto fue afectando distintas dinámicas. Algo que fue muy marcado sobre todo en la literatura del petróleo, a pesar de la tesis siempre manifiesta de que no había existido una literatura del petróleo y una representación del petróleo en el ámbito de las artes, ¿no? Para no hablar de la cultura, digamos, en términos más amplios, ¿no? De las representaciones de las artes. Y hay allí, bueno, algunos trabajos. Gustavo Luis Carreras tiene el libro ese clásico, ¿no? Y también por el otro lado, la sociología, están esos trabajos de Rodolfo Quintero, La cultura del petróleo, donde algo se tematizaba en el contexto de la teoría de la dependencia, etcétera, es decir, en una época bien concreta y determinada. En el libro que estamos preparando juntos, Luis Duno ha estado también tematizando eso por el lado del cine, ¿no? De cómo observar esa producción desde el cine de alguna manera, o bien lo que sería el cine, digamos, lo que serían las representaciones del cine del petróleo, o poder observar de manera más amplia lo que sería un cine determinado por la industria y digamos por la expansión del petróleo en Venezuela. Entonces digamos que ahí hay distintas maneras para acercarse a lo que serían este campo de producción y este campo de representaciones de lo extractivo, de lo minero,
tomando ahora como ejemplo el tema del petróleo, ¿no? Es decir, ahí te vas a encontrar con que hay un amplio campo de tematización que a veces no dialoga con lo que son ahora digamos, este corpus de teorías que circulan, como dicen en Alemania, en otra liga, ¿no? Del campo de producción intelectual y cultural, y que es propio también de las dinámicas en América Latina, de a veces las conexiones o desconexiones a veces entre lo que es el campo de producción intelectual y la academia europea, norteamericana, o lo que se puede ser el campo internacional, por no circunscribirlo tampoco a Europa y los Estados Unidos. Pero las dificultades de establecer estos diálogos y, sin embargo, la existencia de un espacio de tematización. Están los trabajos de los que yo te he mencionado muchas veces de Miguel Gómez, de Miguel Ángel Campos, ¿no? Que tiene todo un trabajo interesantísimo desde la ensayística para pensar lo que fue la cultura del petróleo. Entonces, digamos que eso, lo interesante que yo vería en tu trabajo, y allí hay distintos modelos, es poder poner en diálogo ambos mundos. Y creo que eso sería parte de un acercamiento no solo de lo latinoamericano, donde también hay un espacio de producción de teoría bien interesante actualmente, sino también juntar esas distintas puntos entre lo que es el campo de producción intelectual en Venezuela, el espacio de producción de teoría latinoamericana, y esto lo que es el circuito que tú dominas bastante bien, lo que podríamos llamar el circuito internacional, ¿no? Sí, no, totalmente. Gracias, bueno, Valerio y Manuel, sí, estoy en realidad súper agradecido bueno, por el feedback y los comentarios, ¿no? De todas y todos, de verdad. Sí. No, gracias a ti. Y lo que dice Manuel, una sola cosa que quería agregar es que si revisas la propuesta cuando leí la propuesta de Gianfranco, cuando dice el secreto de la Tierra, fíjate que el asunto, lo interesante es que pues problematiza el asunto real desde la visión actual del extractivismo y no se queda en lo petrolero. Lo que tú has dicho, Manuel, es cierto, el trabajo de Miguel Ángel Campos, el trabajo que se ha hecho y las posturas distintas que ha habido sobre el petróleo, pero es que no es solo petróleo. Nuestro problema ha sido, y cuando piensas en el documental de Margot Benacerraf, piensas qué estaba pasando, y lo decía Raquel Rivas ahorita, qué estaba pasando, que surge ese documental y qué no se estaba viendo y qué no seguimos viendo. El asunto que interesante es que lo que propone Gianfranco es quizá poner el dedo en la llaga o cerca y ver que no es el petróleo y otras cosas que están pasando ahora mismo, sobre todo en este gobierno. Así que yo lo celebro. No, sin duda. Sin duda, importante un detalle anecdótico: la película de Margot Benacerraf se realiza por intermedio de la unidad fílmica Shell, que había desarrollado toda una serie de producción de documentales en Venezuela. Poco por lo que tú comentabas también en la presentación, Gianfranco, que, digamos, sin duda hay otros extractivismos en marcha en Venezuela, como te has mostrado: minería, la sal, el oro, el carbón incluso. Pero no deja de ser un gran detonante y un motor económico y dinamizador el tema de la industria del petróleo, ¿no? Irina. Solo rapidito quería decir que algo interesante del comentario de Alirio es que Alirio te está diciendo es algo que no vemos. Y es interesante porque si seguimos con la tesis de que el petróleo es algo que se manifiesta, como decía Coronel, en su estado de infraestructura, de bienes, de comodidades, etc. Pero lo que tú estás haciendo es, de hecho, lo único que es visible. O sea, las perlas las ves, las minas las ves, el pez los ves. Me parece como brillante, montando en el comentario de Lirio, brillante que precisamente es en eso, que es lo hipervisible, donde aparece, quizás también por la localidad so-called periférica, donde aparece esa invisibilidad de la abstracción, mientras lo demás que es invisible es en lo que más nos hemos concentrado, ¿no? Entonces creo que ahí hay una idea para pensar las implicaciones de este concepto de entangled temporal, materialities, caray, que me parece que va a ser importante. Y lo último, solo en el chat voy a poner el correo, Gianfranco, si me permites, de Gianfranco, porque parte de nuestro ethos como comunidad es pues la generosidad entre nosotros. Entonces, si tienen algún comentario más o material que recomendarle a Gianfranco, creo que sí, pues se lo pueden mandar y continuar el debate también fuera del contexto del conversatorio.
Sí, por favor, gracias, Irina. No, realmente, bueno, muy agradecido por los comentarios y la generosidad también, bueno, de parte de todos y todas, ha sido realmente un placer, ¿no? O sea, me llevo muchas cosas para seguir pensando. Eh, Sinceramente, gracias, de verdad. Bien, pues no sé si hay otra pregunta o comentario. Igual ya, sí. Si no, más o menos estamos en la hora que nos fijamos para este trabajo, para este intercambio. No lo mencioné al principio, lo pensaba después, pero creo que es uno de los pocos grupos, tal vez el único, de los estudios venezolanos en este ámbito transnacional en el que nos estamos encontrando ya desde hace varios años, y eso es sumamente valioso, ¿no? Y es también parte del ethos, como menciona Irina, de este grupo de intercambio, ¿no? Y de trabajo. Así que muchísimas gracias, Gianfranco, por habernos mostrado tu trabajo. Estaremos muy contentos de ver los avances y las publicaciones que seguramente van a estar apareciendo en los próximos años, y esperaremos también con muchas ganas tu libro. Mucho éxito y mucho ánimo con esa investigación. Bueno, gracias de nuevo. Muy agradecido por el espacio y nada, por todas las preguntas, los comentarios. Sinceramente, 1.000.000 de gracias. Vale. Irina, no sé si quieres para despedir y cerrar. El próximo viernes, para que no se nos vayan, nos Exacto. acompañen a la sesión donde va a presentar Alejandro Castro, y su tema es algo así como maricocosmopolitanismo. Entonces, at least vengan por el título, porque suena súper interesante. Entonces, esperamos verlos a todos, y bueno, gracias por el apoyo, y gracias a Gianfranco, y nada, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo, nos vemos. Muchas gracias por Gracias. haber estado hoy con nosotros.